En este video tutorial de mecánica de los fluidos correspondiente al área de física del curso de nivelación a medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, continuaremos con los conceptos de hidrostática y veremos lo referido a tensión superficial y conceptos de capilaridad. Hay fenómenos en la naturaleza que nos resultan a veces extraños, como puede ser que un alfiler o un ganchito de metal flote en el agua si sabemos que la densidad o el peso específico del ganchito del metal es mayor al del agua y entonces tendríamos que tener que este ganchito se sumergiera, o cuando flota una flor o cuando un animalito como un gusano puede caminar por la superficie del agua, o preguntarnos por qué la gota tiene forma redonda, o cuando tenemos una gota de agua sobre un sólido o sobre una tela tiene esta forma esférica o semiesférica. Estos fenómenos, que no los podemos explicar a través de los conceptos que hemos estudiado anteriormente, se pueden definir o explicar a través de lo que se llama fenómenos de superficie. ¿A qué le vamos a denominar fenómenos de superficie? Si analizamos una molécula de un fluido confinado y vemos las fuerzas que hay actuando sobre ellas, veremos que las fuerzas intermoleculares están en todas direcciones y aproximadamente con la misma intensidad, porque está rodeado de moléculas similares. En cambio, si nos vamos a la superficie libre del líquido, como las moléculas que están en el aire van a tener distancias mayores, vamos a ver que vamos a tener fuerzas intermoleculares diferentes en la parte del fluido, del líquido, que de la parte del fluido gaseoso. Y entonces, sobre la molécula A, la fuerza neta podríamos decir que es cero porque está completamente rodeada por otras moléculas. Mientras que la fuerza neta que tendríamos en la partícula B que está en la superficie sería una fuerza neta hacia abajo. Y esto estaría provocando a lo largo de toda esta superficie libre del líquido todas tensiones hacia abajo. El efecto neto de esta acción sobre todas las moléculas de la superficie hace que la superficie del líquido se contraiga y en consecuencia forme un área lo más pequeña posible. Y eso nos estaría explicando por qué una gota de agua es redonda, porque para igual volumen la esfera tiene una superficie menor. Y entonces, a la tensión a la que se haya sometida la superficie interfacial le llamamos tensión superficial. Esta tensión superficial de una película de un líquido se define como la fuerza que hay por unidad de longitud a lo largo de la cual actúa la fuerza. ¿Qué unidades vamos a tener en el sistema internacional? Newton por metro. Y entonces, si tuviéramos, por ejemplo, un marco fijo al cual le pudiéramos colocar un alambre movible, o sea que le pudiéramos poner una pesa o una fuerza y lo estiráramos, lo que veríamos sería lo siguiente. Veríamos esta fuerza y esta película que se forma, este sería el alambre de aquí, este sería el borde que veríamos arriba, se formaría una película y entonces la tensión superficial sería la fuerza aplicada a lo largo de esta longitud que tenemos aquí de fluido, que sería perpendicular a esta imagen que tenemos aquí. Una de las formas de medir la tensión superficial es a través de un elemento que es un anillo de alambre con un resorte calibrado. El anillo se sumerge en el fluido que queremos considerar y se lo empieza a sacar. Y lo que se mide es la fuerza que va a medir este resorte calibrado cuando
se intenta sacar a este anillo del líquido, porque cuando este anillo suba se van a formar estas dos películas y entonces se mide esa fuerza que hay que hacer para terminar de sacar el anillo de alambre. En este caso se estarían formando dos láminas, una a cada lado del alambre, a lo largo del perímetro interno y a lo largo del perímetro externo. Entonces, cuando se forman dos láminas, lo que estaríamos calculando, esta longitud a lo largo de la cual actúa la fuerza, es 2L. Esto nos explicaría por qué yo puedo apoyar una aguja con mucho cuidado sobre la superficie libre del agua, por ejemplo, y que no se hunda. Si tuviéramos una vista frontal de la aguja apoyada sobre la superficie del agua, veríamos que la superficie libre como que se deforma y entonces aparecerían dos fuerzas debidas a la tensión superficial, cuyas componentes, si nosotros descomponemos esta fuerza, las componentes verticales de estas fuerzas debidas a la tensión superficial estarían compensando al peso de la aguja y entonces podría esta flotar o estar en equilibrio. En cuanto apliquemos una pequeña fuerza sobre ella, obviamente esta aguja va a hundirse. Como ven, las tensiones superficiales vienen dadas para los distintos fluidos en newton por metro, están dadas para una cierta temperatura. Como ven, la tensión superficial para el agua a 20 grados y a 100 grados es distinta, es decir, que la tensión superficial va a ser diferente según la temperatura que tengamos, y eso nos lleva a considerar algunas propiedades o características de la tensión superficial. Por ejemplo, la tensión superficial tiene el mismo valor en todas direcciones, y esto lo podemos observar si hacemos un alambrito cilíndrico al cual le ponemos un hilito que tenga un lacito hecho, la sumergimos en agua jabonosa, se formaría esta película de jabón, y si con cuidado rompemos aquí en el lacito la película de jabón, vemos que se forma casi perfectamente un círculo, es decir, que la tensión superficial estaría siendo igual en todas direcciones, si no, no podría formarse un circulito. No depende del espesor o la extensión de la membrana, y esto lo podemos comprobar a través de este marquito que tiene un lado movible. Si este marquito lo sumergimos en agua jabonosa, se nos va a formar esta capa de fluido. Si yo ejerzo una fuerza hacia abajo que haga que esta película se haga cada vez más grande en forma de espacio, van a ver que la superficie se va a agrandar, pero va a seguir en equilibrio, es decir, que la tensión superficial que estaríamos calculando acá no va a depender del espesor o la tensión de la membrana. Va a variar con la temperatura y la superficie de contacto. No vimos recién en los dibujos anteriores que no es lo mismo una gota sobre una superficie de vidrio como si fuera sobre una superficie de tela. Va a variar con la temperatura. Para el agua desaparece la tensión superficial a los 374 grados Celsius. En la diapo anterior vimos que para 100 grados era mucho menor la tensión superficial que para 20 grados Celsius. Y también depende de las fuerzas de cohesión entre las moléculas. Es decir, si yo agrego, por ejemplo, jabón al agua, esta tensión superficial disminuye y por eso es que se forman las burbujas. Si vemos en los jabones de los lavarropas automáticos, dicen que son baja espuma. ¿Por qué? Porque tienen sustancias tensoactivas que hacen que no se formen estas burbujas. Cambia la tensión superficial del agua.
Ahora veremos algunos fenómenos de ángulos de contacto y de capilaridad. Sabemos que hemos visto por el teorema general de la hidrostática que si tuviéramos un fluido y le colocamos un tubito, como eran los barómetros y los manómetros, el agua sube hasta un cierto nivel. Pero sucede que cuando estos tubitos son de diámetro muy pequeño, el líquido asciende o desciende de una manera que contradice a las leyes que hemos visto de la hidrostática. Lo que sucede es que hay fenómenos de tensión superficial y de fuerzas de adhesión y cohesión entre las moléculas del tubito que estamos considerando y el fluido que está adentro. Por ejemplo, el agua forma meniscos, ¿sí? La superficie libre no es horizontal en estos tubos capilares que son de pequeño diámetro, sino que forman un menisco, ¿sí? Que forma un cierto ángulo. Este cierto ángulo es menor a 90 para el caso del agua. En cambio, el mercurio forma un menisco al revés, donde el ángulo, como vemos, es mayor a 90. Normalmente lo que sucede es que tenemos tensiones debidas a la tensión superficial, que estas tensiones superficiales yo las puedo llegar a descomponer en dos direcciones, una horizontal y una vertical, y por lo que estudiamos en dinámica, sabemos que si este cuerpo está en equilibrio, estas fuerzas horizontales deben tener igual magnitud, porque si no el líquido se estaría moviendo izquierda o derecha. Y estas componentes de la tensión verticales tendrían que compensar al peso de esta columna de líquido para que este cuerpo no se esté moviendo hacia arriba o hacia abajo del tubito. Eso es lo que vamos a analizar ahora. ¿Qué es lo que vamos a considerar? Vamos a considerar un tubo, el peso del líquido. Vamos a aislar un cilindro de líquido de radio R y altura I, ¿sí? Este pedacito de cilindro. Estas son las fuerzas debidas a la tensión superficial, son fuerzas de ascenso capilar, las cuales las podemos descomponer, ¿sí? En una vertical y en una horizontal, que sabemos que todas las horizontales se van a compensar a lo largo de este borde del menisco. Y entonces podríamos calcular esta fuerza hacia arriba, esta que está acá, la podríamos calcular. Analizamos esta fuerza vertical hacia arriba, sería en función de la tensión, dijimos que la tensión superficial era la fuerza dividida la longitud. Si estas fuerzas actúan a lo largo de este perímetro es igual a 2pi por el radio de este cilindro que hemos considerado. Y entonces la tensión superficial por esta longitud, que es 2pi por radio, por el peso específico, sería la fuerza de la tensión superficial, pero como queremos su componente vertical, sería por el coseno de este ángulo, porque sería igual a esta fuerza de acá, entonces sería igual al coseno. Esa es la fuerza total hacia arriba. Y la fuerza hacia abajo sería la correspondiente al peso del cilindro del líquido. El peso lo podemos calcular como masa por G. Y a la masa la vamos a calcular como la densidad por el volumen. Y el volumen ¿a qué es igual? A pi por radio al cuadrado, que es el área del cilindro que estamos considerando, pi por radio al cuadrado, por la altura de este cilindro que hemos considerado, esta altura del cilindro. Y entonces estas dos fuerzas tienen que ser iguales porque esto está en equilibrio, ni está subiendo ni está bajando. Entonces,
Podemos igualar estas dos ecuaciones y entonces podemos simplificar los pi, podemos simplificar este radio que está en los dos lados y reordenando podríamos encontrar este valor I, que es el valor de ascenso o descenso del capilar en función de la tensión superficial, el ángulo de contacto, la densidad del fluido que estamos considerando y el radio del capilar. A esta ley se le llama ley de Jurín y vale tanto para un menisco que suba desde la superficie libre del líquido como para un menisco que baje por la superficie libre del líquido, que sería el caso, por ejemplo, del mercurio.